Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenidos tardes. todos a esta sesión 137 del Seminario Repensar las Matemáticas, en nuestro ciclo 18. En esta ocasión está por integrarse la profesora Guillermina y su servidora Adriana Gómez de dos CECITs diferentes de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Eliezer Pineda. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de Colombia. Si nos hacen favor de poner la semblanza. Bienvenidos a la sesión 137 del seminario Repensar las Matemáticas en su ciclo 18. El tema de la sesión es el Club de Matemáticas para la Resolución de Problemas. Nuestro invitado es el doctor Eliezer Pineda Ballesteros. De formación es ingeniero de sistemas y economista, con una maestría en informática de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con una especialidad en docencia universitaria por la Universidad Cooperativa de Colombia y es doctor en tecnología educativa por la Universidad de las Islas Baleares. Durante su extensa trayectoria ha trabajado en docencia en el campo de la ingeniería de sistemas y en programas de maestrías virtuales en educación y tecnología. Su labor se ha concentrado en la dirección de trabajos de grado con temas como el modelado sistémico, los sistemas expertos y los fundamentos de programación. Además, tiene especial interés en proponer y desarrollar proyectos de investigación en educación mediada por TI. Su trabajo profesional lo ha realizado desde el año 2001 en las siguientes instituciones: la Universidad Industrial de Santander desde 2001 hasta 2011. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde 2008 hasta 2023. Actualmente desarrolla su trabajo de investigación en la Universidad de Santander, Centro de Educación Virtual, desde el año 2013. Tiene publicados 2 libros, 2 capítulos de libro, 34 artículos y más de 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Le agradecemos su presencia en esta sesión, la 137 del Repensar las Matemáticas. Bienvenido, pues, Eliezer, perdón. Bueno, de manera de introducción quisiera yo comentar que, bueno, esta idea de los clubes de matemáticas es algo que se ha tratado de implementar en distintas escuelas. Algunos de nosotros hemos participado en algunos intentos, no es una tarea fácil, pero en particular nos interesó mucho tu artículo además de ser un proyecto de investigación bien establecido y bien explicado en el artículo, el hecho de que estén utilizando, que estén hablando de representaciones, de argumentación, de resolución de problemas, que son todos estos elementos que están presentes en nuestras aulas, ya sea como parte de nuestro acervo, en nuestro trabajo didáctico o como habilidades que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Y bueno, para bueno, nuevamente te agradezco, te doy la bienvenida. Eh, Todos ya conocen, espero, cuál es nuestra forma de trabajo. En esta primera parte de la sesión estaremos la profesora Guillermina Ávila y su servidora platicando contigo algunas preguntas ya planeadas, y para la segunda parte de la transmisión esperamos poder contar con preguntas de nuestro público, nuestros participantes, para que nos hagas favor de contestar, tanto los que nos siguen por YouTube como las preguntas que quieran dejar en nuestro foro ya del blog, del espacio de nuestro seminario. Entonces, siguiendo con esta idea de los clubes de matemáticas, nos parece en tu texto que la idea de representación es clave en el diseño del club, y quisiéramos pedirte que nos platicaras un poco más al respecto, Eliezer. Vale, profesora Adriana, muchas gracias. También a la profesora Guillermina. Pues para mí es muy placentero presentar esta idea que hemos desarrollado
alrededor de los clubes de matemáticas. Esto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, como lo decías hace un instante, el diseño del club es resultado de un proyecto que desarrollamos hace algún tiempo con el ingeniero Freddy Telles, y pues es muy importante para nosotros poder presentar estas ideas. En realidad son una serie de ideas con las cuales se han hecho algunos experimentos con estudiantes y pues que ustedes las puedan aprovechar, las puedan aplicar, eso está bastante bien para nosotros. Bueno, yendo ya sobre las preguntas, vamos a hacer poner unas diapositivas que creo que nos van a ayudar a dar respuesta a estas preguntas y pues de esa manera iremos haciendo la presentación. Veremos por acá, vamos a compartir, creo que ya se están viendo, ¿no? Sí, se ve. Vale, muchas gracias. El asunto de la representación, pues como lo ponemos en el título del artículo, es Clubes de Matemáticas con representaciones múltiples. Y la importancia que tiene la representación es que en realidad es algo que hacemos diariamente en nuestras vidas. Es decir, nosotros lidiamos en nuestra mente con representaciones de la realidad, diferentes tipos de representaciones. Podemos lidiar con números, podemos lidiar con palabras, podemos lidiar con figuras, podemos lidiar con cosas más complejas como modelos, podemos lidiar con planos. Casi toda la interacción que realizamos los seres humanos es a través de representaciones, básicamente. Por esa razón, la aproximación que hacemos al club de matemáticas es a partir de esa idea fundamental. En este caso, pues la diapositiva nos muestra un poco la coronación de Napoleón, que no es otra cosa que una representación de un hecho histórico, ¿verdad? A través de los pinceles de este pintor, que de alguna manera nos permite o representa ese evento que ocurrió en aquella época. Ya un poco más formal, el asunto de la representación, pues lo podemos apreciar en esta diapositiva. Es decir, tenemos la realidad o lo real, dependiendo de la postura ontológica que cada quien tenga. Tenemos la realidad y esa realidad, a través de nuestros sentidos, a través de nuestras estructuras o modelos mentales, podemos hacer representaciones de ellas. Y con esas representaciones es con las que nosotros lidiamos al interior de nuestro cerebro. Y de ahí la importancia que el concepto mismo de representación tiene en esta idea de club. Profe Adriana. Tienes el micrófono apagado, profe. Perdón, sí. Definitivamente las representaciones tienen mucho que ver con esto de cómo entendemos la realidad, decía hasta hace un momento, ¿no? Cada quien tiene su propia idea. Y a partir de esta, ir conjuntando, ir entendiendo todos juntos, se va construyendo, pues, cómo nos entendemos. Y bueno, en matemáticas es común que aparte de que los estudiantes, incluso los padres, haya algún rechazo hacia las matemáticas. Y estas actividades como el club seguramente tuvieron alguna resistencia o usaron ustedes algún aliciente para evitar esta resistencia. ¿Qué problemáticas quisiera que nos platicaras que enfrentaron los docentes para estas sesiones del club? Vale. Bueno, antes de responder a esta pregunta, quisiera mencionar un poco la noción de club de matemáticas que nosotros hemos ido entendiendo, la noción de club de matemáticas que hemos adoptado, por decirlo de alguna manera. Inicialmente, pues, digamos, nos ubicamos en una situación que podría ocurrir en cualquier escuela, en cualquier colegio, en donde está el profesor de matemáticas tratando de hacer que sus estudiantes aprendan, en este caso, a despejar ecuaciones. Y podría darse una situación como la que está aquí en esta caricatura que parece bastante interesante. Y es que la situación que pudiera ocurrir es esa que nos muestra la caricatura. Este hecho nos pone a pensar que seguramente en nuestra experiencia como estudiantes, cuando fuimos estudiantes de matemáticas, en la ingeniería, en el colegio, en la escuela,
podía reflejarse esta situación. Es decir, pareciera que en la mayoría de los casos no logra comprenderse muy bien de qué van las matemáticas, para qué es que sirven. Y pareciera que un poco tiene que ver con la manera como los sistemas educativos en Latinoamérica y en el mundo, diría yo, respondiendo a la noción de la educación bancaria de Freire, ha hecho que esto ocurra en los salones. Entonces, un poco me hace la idea de crear clubes de matemáticas como la noción de cualquier club, que es donde vamos en cierta forma a desarrollar una especie de hobby, a divertirnos, ¿verdad? Entonces, nos aproximamos a la idea del club de matemáticas de esta forma. Es ir a un sitio, un espacio, que puede ser virtual. Hoy día todos conocemos que podemos utilizar muchas herramientas para ello, pero puede ser un espacio físico también, en donde nos aproximamos a la matemática. Y entonces aquí viene un poco la respuesta que si en la experiencia que nosotros llevamos a cabo tuvimos alguna dificultad. En realidad no, es decir, no tuvimos dificultad con los padres de familia porque a pesar de que nosotros planteamos la idea del club en horario fuera de clase, es decir, lo planteábamos en los días sábado, y los niños que asistieron al club lo hicieron de manera voluntaria, es decir, se hizo una convocatoria y de la convocatoria alrededor de 35 estudiantes de un grupo de octavo, tercero bachillerato, octavo, según la forma como se mida. Y estos estudiantes asistieron y lo hicieron voluntariamente y estuvieron en su gran mayoría, todos ellos, durante todas las sesiones del club, que fueron alrededor de 16 sesiones de club, porque desarrollamos 4 desafíos matemáticos y cada uno de estos desafíos implicaba asistir 4 veces 4 sábados, mejor dicho. Entonces, en ese caso nosotros no tuvimos dificultades porque, como les digo, los estudiantes asistieron de manera voluntaria, no hubo necesidad, digamos, de prometerles que les íbamos a mejorar las notas. De hecho, la profesora del colegio que nos colaboró con el asunto, pues en ningún momento hizo ninguna apreciación al respecto. ¿Podría uno darle una cierta, digamos, es decir, que los estudiantes asistían porque veían la posibilidad de trabajar con computadores, veían la posibilidad de interactuar con ciertas herramientas tecnológicas y educativas, y eso parece que los atrajo bastante y los mantuvo en el ejercicio. Pero más allá de eso, lo importante fue que una vez terminado el club, se hicieron los respectivos eh, digamos, mediciones para ver qué había pasado con los estudiantes y encontramos que algunas cosas mejoraron, no necesariamente todas, pero digamos su capacidad para comprender un poco fenómenos complejos se evidenció que hubo un aumento en ello. El micrófono, profe. Nuevamente mi micrófono, sí, perdón. El, definitivamente la caricatura que nos muestras de inicio nos hace ver cómo la comprensión de lo que es aprender matemáticas, saber matemáticas es algo que hay, con lo que hay que tener cuidado, ¿no? No siempre es suficientemente claro. Y bueno, el hecho de tener chicos interesados es una gran ventaja, ¿no? Hoy ya nos irás comentando con más calma los resultados que dices ahorita, ¿no? De que algunas cosas mejoraron parte de su investigación. Eh, Quisiera yo retomar otro punto que me parece sumamente importante, la resolución de problemas. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de trabajar la resolución de problemas, en particular con estos chicos interesados en la matemática? ¿Y desde qué edad recomendarías que se empezara a hacer este trabajo? ¿Cómo se relaciona en particular con competencias que mencionan en el trabajo, como son las interpretativas, argumentativas, incluso que los chicos sean propositivos? Vale, bueno, yo empezaría como por la segunda pregunta, que a qué edad sería bueno que los niños comenzaran a aproximarse a los clubes. Yo diría que esto debería comenzar casi que en los primeros años de la primaria, cuando los niños comienzan y hacerlo no necesariamente con las representaciones matemáticas. Es decir, cuando el niño llega a la escuela, cuando el niño llega al colegio, él trae ya unos elementos que le permiten dar cuenta del mundo.
unos elementos que le permitan representar el mundo. Y claro, está el desafío para el profesor entender cómo hacer para ir aproximando esos mecanismos de representación que tienen los niños a los mecanismos de representación de la matemática, ¿verdad? Entonces, en realidad yo diría que el niño debería aproximarse a los clubes de matemáticas desde muy temprana edad. No esperar a llegar a un tiempo muy avanzado porque eso podría no favorecer el asunto. Eh, por qué, digamos, como en el marco teórico, en el fundamento teórico, decidimos asumir a George Polya y la resolución de problemas? Porque lo que este matemático planteó fue una forma de aproximarse a los problemas para resolverlos. Y no necesariamente son los problemas matemáticos. Es decir, cualquier tipo de problema. Es decir, estos pasos que están planteados aquí son pasos que coinciden en cierta manera con el, con lo que es el diseño en ingeniería. Cuando desde la ingeniería nos aproximamos a resolver algún problema, tenemos que hacerlo de esa manera. Adicional a la idea de la resolución de problemas de George Polya, y bueno, aquí hay que aclarar que pues existen otras formas para resolver problemas y que algunos ya hablan de haber superado el modelo propuesto por George Polya, pero nos parecía que era una forma que además de ser sistemática, y reitero, similar un poco al método de ingeniería, habían unos elementos adicionales como la representación ontológica, por ejemplo, es decir, la capacidad que tenemos las personas de hacer representaciones de la realidad mediante ontologías, más adelante profundizaremos en eso, o la capacidad que tenemos los seres humanos para desarrollar argumentación, y en este caso pues usábamos un tipo de argumentación específica, un modelo específico que es el modelo de Tullman, la posibilidad de realizar procesos de modelado, es decir, ya una representación mucho más compleja, si se quiere, que las dos representaciones previas, igualmente son representaciones, y finalmente la simulación, es decir, la capacidad de experimentar a partir de modelos sin tener que ir a la realidad a experimentar. Todos estos elementos conjugados de esta manera permitían o permiten aproximarse a la resolución de ciertos problemas. Como les comentaré seguramente más adelante, algunos de los problemas que abordaron los niños en el colegio fue el problema de las basuras que quedan en el patio de recreo una vez los niños retornan a los salones después de haber tenido su recreo. En este caso, nosotros no tuvimos, por ejemplo, resistencia por parte de los padres, que como les digo, los padres no participaron de alguna manera en el evento, pero sí les permitían ir a los niños al colegio los días sábados, es decir, ahí no hubo ningún tipo de resistencia. Digamos que básicamente esa es como la idea de la resolución de problemas y cómo está, digamos, detrás como trasfondo de lo que es el club de matemáticas. Sí, pues bueno, tenemos todos claro que no es una regla a seguir en general estos pasos de Polia ni ningún otro, pero definitivamente estos marcos, estas pautas que tú nos marcas, pues de alguna forma fueron enriqueciendo, fueron marcando la forma en la que trabajaron con sus grupos, con el club. El- y bueno, esta parte de la construcción ontológica en particular, en el texto veíamos que hicieron primero unas construcciones individuales. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito cuál es la importancia, estas representaciones que cada uno seguramente fueron haciendo de manera diferente y cómo colaboraron, en particular, bueno, perdón, me llamó a mí la atención el problema del llenado de recipientes, que se muestran en el documento las distintas representaciones que hicieron y cómo cada una de ellas fue aportando a la ontología compartida que construyeron ya en conjunto. El, Platícanos, por favor, al respecto. Sí. Vale, vale. Volvemos sobre esta diapositiva porque es importante que quede como claro estos elementos. Es decir, ya lo dijimos, George Polya no es el único que ha planteado la idea sobre cómo resolver problemas. La cuestión es que nosotros, por la cercanía con la formación en ingeniería por un lado,
Y por el conocimiento de estos tipos de representación, vimos que podíamos hacer, tal vez aquí estoy exagerando, una especie de andamiaje, ¿verdad? Para llevar a cabo el club. Es decir, ¿cómo entendemos un problema? Bueno, pues una forma de hacerlo, que hay miles, es mediante la representación de la situación problemática. ¿Y cómo tratamos de construir un plan para resolver el problema? Pues mediante discusión, argumentada en este caso. Y hay unas reglas para hacer ese tipo de argumentación y la ejecución del plan y todo eso. Entonces, vamos como elemento por elemento. O sea, ¿qué es lo que entendemos nosotros por representación ontológica? ¿Por qué es importante? Entonces, veamos esa figura que tenemos hacia la izquierda de la diapositiva. Ahí esa figura se nos aparece como la realidad o como lo real. Vuelvo a insistir, depende de cada quien. Y frente a la pregunta de qué vemos en esa gráfica, pues puede haber infinidad de respuestas. Pero esas infinidad de respuestas puede darse con infinidad de formas de representar. Una forma de representar específicamente qué es lo que tenemos ahí es mediante una ontología que no es más que eso que les acabo de poner allí a la derecha. Observen, algunos dirán, eso no es una ontología, eso es un mapa conceptual. Sí, seguramente. O otro dirá, no, eso no es un mapa conceptual, eso es una red semántica. Sí, seguramente es una red semántica. Pero fíjense que esta forma de representación que tenemos acá nos permite dar cuenta de esto que tenemos acá a la izquierda, ¿verdad? Entonces ya estamos operando, fíjense ustedes, estamos operando con representaciones. Y lo importante de que a partir de una realidad diversa, muy rica de interpretación, vayamos haciendo una particular representación, es lo que nos va a permitir ir al siguiente paso, que es lo que nos preguntabas ahorita, acerca de qué es eso de las ontologías compartidas, ¿verdad? En el diseño del club, los niños trabajaban de manera individual su representación de la situación problemática que tenían. Entonces, supongamos que los niños tienen el problema de, eh, digamos, explicar a través del tiempo cómo es el comportamiento del nivel del agua que está llenando un recipiente. Entonces, el recipiente tiene que comenzar a establecer que pues, hay un agua que se está acumulando en el recipiente, que hay una llave o hay algún medio que hace que el agua se introduzca dentro del recipiente y se vaya acumulando, pero a su vez ese recipiente también puede tener una llave de salida que al abrirse va a generar un comportamiento dinámico en la cantidad de agua que hay en el recipiente. Entonces, esos elementos que estaban allí en ese fenómeno, los niños tenían que hacer unas representaciones como esto que está acá, que se llaman ontologías, no la ontología de la filosofía propiamente dicha, ¿verdad? Como el estudio del ser, sino un poco más la noción de Gruber, que dice que una ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida o que se puede compartir. Entonces, los niños trabajaban en grupos de 3 en el caso que nosotros hicimos. Cada uno en el primer sábado trabajaba en un software como el que les voy a mostrar un poco acá, que se llama CIMAS, y con ese software los niños podían hacer representaciones de ese fenómeno de manera individual. Estos que tenemos acá son nodos, ¿verdad? Similar a lo que estaba ahorita, es decir, si vemos acá, cada uno de estos son nodos, y estos son unos enlaces. Eso se representaba aquí de la misma manera, nodos con cuadrados y los enlaces de esta forma. Y aquí el niño comenzaba, naturalmente, después de haber indagado acerca del problema que se le estaba presentando, aquí se usa esto como una forma de mostrar qué podrían hacer ellos, estableciendo cuáles son los elementos o las variables importantes en ese fenómeno que están observando y el cual presenta una situación que es problemática. Lo importante aquí es que ellos hacían sus representaciones de forma libre. Cada quien hacía su representación. Dentro de cada uno de estos nodos, si usted clicaba acá, en este nodo, usted podría incluir elementos de texto, como los que se ven acá que están. Podía incluir texto, podía incluir imágenes, podía incluir sonidos y podía incluir videos. Eso hacía que la capacidad explicativa o de representación de las ontologías fuera cada vez mucho más rico, mucho más, digamos, importante para ellos. Una vez que los niños habían construido sus ontologías el primer sábado,
Entonces, avanzamos a la siguiente parte para conectar lo de la ontología compartida o dejamos aquí la pregunta Como volando tú de la nos argumentación. indiques. Vale. Eh, Porque la pregunta anterior me hablaba de la ontología compartida. Es decir, Ajá, aquí sí, sí. cada niño hacía una ontología de manera individual. Pero para llegar a la ontología compartida se necesita otro elemento del club de matemáticas, es decir, la discusión argumentada. Y un poco para aproximarnos entonces a la discusión argumentada, pues les presento esta otra caricatura, a veces ayudan un poco para traer la atención. Vemos ahí al paciente que está consultando al médico por un problema. Y en este caso hay que decir lo siguiente, nosotros pues usamos la teoría de la argumentación propuesta por Toulmin, que se aleja un poco de la argumentación clásica de los griegos, de Aristóteles, por ejemplo, los silogismos. ¿Mm? En este caso, Toulmin propone algo que es una manera más cercana de argumentar a la que se realiza en la vida real, ¿verdad? Los silogismos pues están muy bien allá en la filosofía seguramente, pero cuando estamos en las situaciones reales pues como que no aparecen muchas situaciones como esas. Y este es un claro ejemplo. ¿Mm? El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Ahí hay una sentencia y se tiene si se quiere, una hipótesis, una tesis y tiene un soporte para la misma. Y la persona le responde, pues que parece que sea cierto porque la otra pierna tiene la misma edad y no le duele. Esa es una situación que ocurre en la realidad, ¿verdad? No quiere decir que el médico no haya utilizado adecuadamente la argumentación para tratar de dar su explicación al médico. Y por esa razón, entonces, asumimos la idea de discusión argumentada, como les mencioné, de Stephen Toulmin, y que básicamente el asunto de la discusión argumentada es que usted puede desarrollar la defensa de una postura. En este caso, cada uno de los niños intentaba defender su ontología frente a los demás a través de una discusión argumentada que se realizaba con un software que permite hacer trabajo colaborativo, digamos, en línea. Cada niño en su computador podían trabajar sobre una misma zona, un mismo espacio de trabajo y realizaban una discusión argumentada sobre cada una de las ontologías proyectadas para que las viesen con un retroproyector, ¿verdad? Pero ¿cuál es el modelo que propone así a grandes rasgos? No vamos aquí a pretender ser expertos en Toulmin, pero digamos que la forma básica de la argumentación o del modelo de argumentación de Toulmin tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, se tiene una aserción, una conclusión, que podría ser el caso que menciona acá, que a la persona le duele la pierna por la edad, pero para poder hacer la defensa de esa aserción, pues se requieren unos datos, ¿verdad? Pero además de esos datos, pues se deben tener garantías de esos datos y respaldo de esos datos. Por un lado, se debe tener la posibilidad de explicar, digamos, la causa y el efecto en este caso, y además la posibilidad de incluir en el mismo argumento las posibles refutaciones. Aquí vemos un pequeño ejemplo en donde nos muestra cómo se utilizaría el modelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la conclusión de alguien es que debes tomar penicilina. Y la pregunta, bueno, ¿y por qué? Porque tienes una infección. Bueno, pero sí, tengo una infección y debo tomar penicilina, pero, ¿cómo así? Entonces, no, pues la garantía en este caso sería que la penicilina cura las infecciones. Fíjense que aquí comienza a aparecer conocimiento ya mucho más formal y que el respaldo de que esa penicilina cura las infecciones está en las pruebas de laboratorio que se han hecho y en la experiencia médica. Existe el calificador, en este caso es por ejemplo la frase por lo tanto, entonces la frase o el argumento se construiría, tienes una infección, por lo tanto deberías tomar penicilina. Ahora, la penicilina cura infecciones y esto se ha demostrado con pruebas de laboratorio y experiencia médica. Y asimismo, la misma persona puede incluir la refutación, digamos, para darle más valor real, si se quiere, a la argumentación,
y en este caso podría decir a menos que seas alérgico. Es decir, incluye, digamos, aquellos elementos que harían que toda esta construcción del argumento pues no favoreciera. Un poco esta idea de aproximarse a los argumentos, los niños los podían realizar, claro, al comienzo se les explicaba cómo era el asunto de la argumentación, para que no entraran a pelear, sino a argumentar. Y lo hacían a través de esta herramienta. Esta herramienta se llama Freestyler. Al final tengo el link por si alguien está interesado en utilizarla. Puede comunicarse a través de ese link con el grupo. Es un grupo de Alemania, Universidad de Essen, si estoy mal, que desarrollaron esta aplicación. Pero fíjense que en este caso, los niños tienen esta pantalla compartida, todos desde su computador pueden poner elementos acá que los toman de este lado. Y estas figuras usted las va armando de acuerdo a los elementos que veíamos en la diapositiva anterior de Toulmin, si es un dato, si es una reputación, si es una conclusión, o usted los acomoda según la manera como haya presentado el modelo en ese caso. La idea es que se planteaba la conclusión, qué sé yo, la representación de Pepito Pérez es la más afortunada, la que mejor representa, y entonces los niños entraban a discutir allí poniendo elementos, dependiendo de si iban a poner una información, un argumento, una pregunta, un comentario. Como les digo, esto se puede editar en el software y usted lo pone de acuerdo a eso. Y la manera de conectarlos, digamos, si alguien planteaba un comentario, pues simplemente podía poner un link. Si alguien hacía un comentario que era un aporte o un soporte, pues le colocaba la flecha de color verde, y si estaba en contra de lo que estaba el otro planteando, pues le ponía una flecha de color rojo. Entonces, de esta manera, los estudiantes discutían las ontologías que habían realizado el sábado anterior, y la tarea durante ese segundo sábado era que entre todos construyeran una ontología compartida. Es decir, vemos la del estudiante 1, vemos la del estudiante 2, vemos la del estudiante 3, hacemos los procesos de argumentación con cada una de esas ontologías y al final construyen ellos tres una ontología que se espera sea de mayor capacidad de representación de la situación que se está presentando. Muchas gracias. Definitivamente estos diagramas nos ayudan a entender esta parte de la argumentación y sí, seguramente varios de nosotros vamos a tomar en cuenta la invitación que nos haces a utilizar este software. Pero ahorita quiero darle la bienvenida a la profesora Guillermina, que ya se integró con nosotros. Adelante, maestra Guille. Sí, buenas tardes. ¿Sí, Buenas me tardes. escuchan? Sí. Perfecto. Ok, sí, muchas gracias. Todo esto que nos está platicando acerca de las ontologías, pues que también estuvimos leyendo en su investigación, esta estructura de ontologías como mecanismo de representación de conocimientos pues es lo que les permitió a los alumnos, con los diagramas de flujo que estoy viendo ahorita con este software, organizan una información que les da una representación y que influye mucho en su aprendizaje. A mí me surge una duda dentro del documento que nos compartió. Nos dice el texto que mientras hubo un incremento en estas descripciones textuales, no se observó efecto sobre la inteligencia visual y espacial. ¿A qué se le atribuye esto? Bien, sí, esa es como una de las conclusiones a las que llegamos. El asunto de lo visual, si como la capacidad de interconectar diferentes variables y establecer vínculos entre ellas, no parece que se pueda desarrollar tan fácilmente con los niños, a pesar de que utilicen, digamos, las ontologías que comienzan a establecer. Cuando se requiere que ellos conecten cosas que aparentemente no están conectadas, por ejemplo, con el tiempo una persona sabe que si pone la mano sobre el fuego se quema, ¿verdad? Pero esa no es una representación que usted la pueda ver a menos que la experimente.
Entonces, a menos que usted ponga la mano sobre la llama, usted no va a conectar internamente en su cerebro, no va a establecer la relación entre, entre que se quemó, ¿verdad? Y aproximar la mano a la quemadura. Eso por un lado. Y por otro lado, había también una posible explicación en términos de la capacidad misma de los equipos con los que estábamos trabajando, porque podían limitar de alguna manera la cantidad de nodos y la cantidad de conexiones que se establecieran entre cada una de estas representaciones que se hacían. Pero básicamente, digamos que el asunto aquí, o la explicación que encontrábamos un poco a eso, es que es muy difícil lidiar con la complejidad. Es decir, si tenemos dos elementos interconectados, pues tendrás como dos posibilidades, ¿verdad? Pero si tiene tres elementos, ya las posibilidades no son tres, sino que probablemente sean seis las posibles conexiones y así sucesivamente. Entonces, de hecho, las personas aún con cierta formación académica pueden tener dificultades. De hecho, tenemos dificultades para lidiar aquellos fenómenos que tienen muchas conexiones o interconexiones, incluso para tratar de establecer hacia el futuro cuál podría ser, por ejemplo, el comportamiento que muestre un sistema que tenga esas características. ¿Sí? Un poco, digamos que esa fue el asunto de lo que llamamos ahí esa inteligencia visual en los niños. Además que cuando analizábamos las ontologías que ellos elaboraban, usaban demasiado el texto, ¿verdad? Usaban demasiado el texto y en algunas ocasiones usaban imágenes, pero no usaban, por ejemplo, sonidos ni usaban videos. Y ahí es donde yo digo que una de las posibles explicaciones para eso era la dificultad de conexión que tenían para, digamos, bajar videos de internet, por decirlo de alguna manera, y ubicarlos en la ontología que estuvieran construyendo. Bueno, en esta parte de las distintas formas de comunicación, la visual, la textual y esto, siempre es el paso de una a otra un poquito complicado de lograr. Y bueno, se va trabajando en ese sentido. Por otro lado, y en el marco de las competencias del siglo XXI, donde se habla justamente esta parte de la argumentación en los jóvenes, yo quisiera preguntar si solo trabajaron sobre problemas, solo trabajar sobre problemas, o algunas otras actividades lúdicas pueden ayudar también a ayudar este tipo de competencias, o Bien, consideramos estas actividades. sí, cuando uno revisa lo de las competencias para el siglo XXI, pues, aparece una ahí como con una cierta relevancia, que es la resolución de problemas, ¿verdad? Eh, en este caso particular, digamos que nosotros estábamos interesados en mirar qué pasaba con la capacidad de los estudiantes para hacer representaciones y lidiar mentalmente y con con los software que se utilizaron, con dichas representaciones. Digamos que una aproximación lúdica para la resolución de problemas podría darse, si se quiere, utilizando gamificación, por decir algo, ¿verdad? Y, y digamos que no exploramos por ese ramo, que yo entiendo que por ahí también podría uno aproximarse a la resolución de problemas. De hecho, cuando se hace, por ejemplo, la aproximación de los estudiantes al concepto de simulación, se hace con juegos. Es decir, vamos a decir, tenemos 20 niños, entonces vamos a simular que estamos recreando una población. Entonces, en un espacio dibujado en el piso podemos ubicar 5 niños o 10 niños y podremos poco a poco ir incluyendo niños a ese cuadrito, pero además ir sacando niños de ese cuadrito. Esos niños que salen de ese cuadrito, pues o personas que mueren, o personas que se van de ese pueblo o de esa ciudad, lo que sea, y los que llegan al cuadrito que representaría la ciudad, y serían los niños que nacen o personas que llegan de visita o personas que no son locales y llegan a establecerse allí. Entonces, en ese orden de ideas, para aproximar a los niños a los conceptos necesarios para que puedan hacer las representaciones,
digamos que sí utilizamos ese tipo de juegos, un poco para que comprendieran, por ejemplo, las nociones de acumulación y las nociones de cambio, que incluso a estudiantes de ingeniería cuando están viendo cálculo les resulta muy complejo de comprender esta situación, ¿verdad? ¿Y cómo hacíamos eso? Pues, como les decía, en la primera sesión los niños representaban lo que entendían acerca del problema, las preguntas que nos hacían a las personas que acompañábamos el club, más las indagaciones que ellos hacían por internet. El segundo sábado discutían esas representaciones utilizando la argumentación para construir una ontología compartida. A partir de esa ontología compartida, que representaba de mejor manera, se suponía, el fenómeno o la situación problemática, entonces veníamos a la siguiente parte, que era el modelado. Y el modelado es otra forma de representación. Es decir, tenemos el fenómeno X, tenemos el modelo M, que es una representación de ese fenómeno X. Pero para llegar desde aquí hasta aquí, hay que hacer el tránsito de llevar ese fenómeno que está en la realidad a una representación mental del mismo. Porque mientras no tengamos una representación mental de ese fenómeno, no es posible hacer un modelo del mismo. Es decir, no podemos modelar algo que no conocemos. Las ontologías de manera individual y la ontología compartida lo que hacía era el tránsito de ir del fenómeno, digamos, a la mente de los niños. Y luego de la mente de los niños, ir a la construcción del modelo matemático. Es un modelo matemático porque tiene ecuaciones en diferencias detrás que lo soportan, pero los niños no lidiaban con ecuaciones en diferencias, sino con símbolos. Fíjense, lidiaban con símbolos para hacer la ontología, los nodos y los enlaces, lidiaban con símbolos para hacer la argumentación, los elementos de Tullman son símbolos para hacer la argumentación, y ahora lidiaban con otros símbolos que me representan acumulaciones y variaciones en el tiempo o cambios. Los niños se aproximaban, como les decía, con estos juegos, y de esa manera pueden ir del fenómeno o el problema que intentan resolver a la representación del mismo. Ahora, esto sería lo que es el proceso de modelado. ¿Qué se hace con el modelo? Que digamos es la parte siguiente, que corresponde a la simulación, pero que lo podemos ver acá. Entonces, cuando usted tiene una situación problemática y ella le genera una cuestión, cómo se comporta la cantidad de agua que está llenando un recipiente a través del tiempo, ese podría ser un problema, o cómo se comporta la cantidad de basura que hay en el colegio de los niños, es decir, el problema que sea. Todo esto me puede generar preguntas. Ahora, yo podría intentar responder preguntas sobre el mismo fenómeno o puedo convertir esas preguntas que tengo sobre el fenómeno en preguntas que le puedo, digamos, valgamos aquí la redundancia, que le pueda preguntar al modelo. O sea, no le pregunto a la realidad, sino que le pregunto al modelo. El modelo me da una respuesta R, ¿verdad? De cómo se podría comportar la realidad frente a una acción que yo realice. Y esa respuesta, eventualmente yo podría compararla con la respuesta que ocurre cuando se actúa sobre el modelo, y ahí estaríamos hablando de una especie de verificación experimental. Es decir, el modelo lo que me permite a mí es adelantarme a posibles respuestas que ocurran en el fenómeno. Un poco esa es la idea. Entonces, si el niño tiene aquí un problema que es representar cómo se llena un tanque, un recipiente, ¿sí? Si él tiene un modelo, puede hacer simulaciones de qué pasaría y mira el comportamiento y luego puede ir a llenar un tanquecito si quiere y ver si el comportamiento tiene algún parecido o corresponde. Esa parte, digamos, esa parte de la simulación la presentaremos un poquitín más adelante. Por ahora, quisiera mostrarles cómo se hace la aproximación a un modelo con una herramienta, con la misma herramienta Freestyler que utilizaban los niños. Si tenemos la situación de la población, digamos, estamos preocupados porque ya estamos en cerca de 8.000 millones de personas
y parece que según los estudiosos, los recursos que tenemos en la Tierra puede que no nos alcancen si seguimos creciendo, ¿sí? Creo que en algún momento explicaban la desaparición de los mayas en México precisamente por una situación de sobrepoblación que cuando no tienen suficientes recursos hace que la población decrezca dramáticamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una población, nos podemos preguntar qué sucede en la población. Entonces, todo el mundo sabe que una población aumenta porque nacen personas, disminuye porque éstas mueren. Y a través de la información que tenemos o de la que disponemos, pues aquí, por ejemplo, esta es una gráfica tomada de Internet, donde nos muestra cómo ha venido creciendo la población a través del tiempo. En el año 1500, pues según esta gráfica, había alrededor de 500 millones de personas, mientras que en 1950 había alrededor de 2.500 millones de personas, pero lo dramático es que en el 2000 ya teníamos cerca de 7.000, casi 7.000 millones de personas, ¿verdad? No, un poquito menos, 6.300, y lo que parece que va a ocurrir en el 2050 es que va a haber alrededor de 10.000 millones de personas. Y eso se convierte en un problema, ¿sí? Porque si no controlamos la cantidad de personas, pues seguramente vamos a ser culpables de una especie de autoextinción, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el problema que estamos viendo acá. El asunto es que ese fenómeno que tenemos ahí lo podemos representar de esta manera, como la tenemos aquí a la derecha. Fíjense que otra vez aparecen signos, no tenemos ecuaciones por ningún lado. Tenemos símbolos, tenemos signos, por ejemplo, tenemos cuadrados, tenemos rombos. Entonces, para que el niño use un cuadrado, él tiene que saber cuándo lo debe usar. Entonces, los cuadrados representan las acumulaciones. Como hemos hecho ejercicios con los niños para que entiendan el concepto de acumulación, entonces la idea es que ellos entiendan, por ejemplo, que la población se acumula a través del tiempo, ¿sí? A medida que van naciendo, pues se va acumulando y a medida que van muriendo o vamos muriendo, se van desacumulando. Y entonces aquí tenemos esos dos desacumuladores o acumuladores. Está por un lado los nacimientos y por otro lado las muertes. Es un modelo bastante simple. Y pues aquí sobre la derecha tenemos las tasas. Por un lado la tasa de natalidad y por otro lado la vida promedio. Este es un ejemplo muy simple de un modelo que representa el comportamiento de una población en este caso. Ahora, una vez teníamos el modelo, que era lo que se esperaba que los niños hicieran durante la tercera jornada, en la cuarta jornada lo que venía era un proceso de simulación. ¿Y qué es la simulación? Pues la simulación es ejecutar, correr, mirar qué pasa en el tiempo con esas variables. Entonces, iniciábamos la población con una cantidad de personas, ¿verdad? Decidíamos cuál era la tasa de natalidad, cuál era la vida promedio y hacíamos los cálculos. Pues, ¿cuántos nacen? Van a depender de cuántas personas hay y de cuál es la tasa de natalidad. ¿Cuántas personas mueren? Pues van a depender de cuántas personas hay y de cuál es el tiempo de vida promedio o vida media. Aquí, pues lo que se hace es una multiplicación y aquí lo que se hace es una división, ¿verdad? Y eso nos va a generar un comportamiento, una simulación y nos va a mostrar cómo a través del tiempo comienza a crecer la población. Él lo va mostrando, va construyendo la gráfica hasta que la gráfica termina por acá. Si ustedes tienen buena memoria, esta gráfica que tenemos acá es muy parecida a la gráfica que nos muestra el modelo. Claro, esta es una gráfica, digamos, perfecta, pero si usted la aproxima, si usted la quisiera poner una sobre la otra, es bastante probable que sean muy similares. Cuando el estudiante hace la simulación, él ve qué pasa en el comportamiento, puede ajustar estos parámetros para que la curva se crezca más o crezca menos. Pero ajustar esos parámetros equivale, por ejemplo, a diseñar políticas. Entonces, si un país dice, o la humanidad dice, uy, estamos creciendo demasiado rápido, tenemos que controlar el crecimiento poblacional, ¿cómo lo haríamos? Bueno, ya tenemos ejemplos en la China, cómo han hecho el control del crecimiento de la población. Pero si aquí en este modelo usted puede modificar este valor, por ejemplo, el 0.02, lo puede modificar a 0.18, por decir algo.
Entonces usted lo modifica, ejecuta el modelo y mira el comportamiento. Naturalmente tendrá que ser un comportamiento que va a crecer, pero menos acelerado, ¿sí? Si aumenta la vida promedio, porque resulta que la ciencia, la medicina ha avanzado, eso quiere decir que las personas duramos más vivas, pues entonces al aumentar esto, la población vuelve a crecer, pues porque las personas vivimos más tiempo, nos demoramos más en morirnos, por lo tanto, se va a acumular más personas y habrá más población. Es decir, que la simulación lo que le permite a las personas es experimentar para observar qué pasaría si hago tal o cual cosa. Y ojo, esto no es una predicción como los modelos econométricos o los modelos psicométricos, ¿verdad? Aquí lo que se hace con este tipo de modelado que pertenece es decir, eso se denomina dinámica de sistemas, lo que permite es hacer, mirar comportamientos plausibles o comportamientos posibles a través de la estructura que representa el fenómeno. Fíjense que estamos hablando a través de la representación, que representa el fenómeno que estamos intentando ver cómo se resuelve. ¿Mm? Entonces, la simulación, es decir, la construcción del modelo y la simulación, la podemos hacer también con este mismo software, con el Freestyler. Como les digo, es un software que, comunicándose con el grupo de investigación, ellos facilitan el software para trabajar. Bueno, ya un poco para como ir cerrando el asunto, quisiera presentarles el diseño completo del club. ¿Qué implica cada uno de los elementos? Aquí tenemos un fenómeno natural, que es de donde partimos. Fenómeno natural, un fenómeno físico, un fenómeno social. En este caso, pues he querido presentarles este fenómeno natural que seguramente todos lo conocen. El problema básicamente de los acueductos, problemas que tienen los alcaldes, o no sé cómo les mencionen, creo que en México también son alcaldes de los municipios. Aquí en Colombia ocurre que hay pueblos que tienen que racionar el agua, es decir, 1 hora diaria para que tengan agua durante todo el año y no agua a las 24 horas y la mayoría del año no tengan agua. ¿Cómo se capta el agua? Para los acueductos generalmente a través de un estanque, a través de una represa, ¿verdad? Usted va almacenando agua, pero este es un fenómeno que no podemos controlar, no podemos decir, bueno, los indios americanos creo que bailaban la danza de la lluvia y llovía, pero nosotros no la sabemos muy bien, así que tenemos que habituarnos a esto que es un fenómeno estocástico. Es decir, es una cuestión que no sabemos cuándo va a ocurrir, podemos tener algunos registros y eso nos permite hacernos una idea, pero no es algo determinístico, sino que es estocástico. Cuando llueve, este tanque se llena, ¿verdad? Esa es la represa. El agua se distribuye por los tubos y llega a nuestro tanque de reservas que tenemos allá sobre el techo de nuestras casas. Ese tanque, dependiendo de si gastamos agua ahí dentro de la casa, pues va a desocuparse por acá. Y si se desocupa, este artefacto cae, permite que el agua llene el tanque de nuevo. Cuando se llena, lo cierra y así funciona a gran escala lo que ocurre en una ciudad. Aquí lo estamos simplificando de una manera muy grande. Pero esta simplificación que hacemos acá, que esto ya es una representación, fíjense ustedes, esto es una representación, es un dibujo que cualquier persona puede hacer. El primer paso que hacen los estudiantes en el club es que cada uno de ellos hace una representación de ese fenómeno que acabamos de ver acá. Este lo representa de una manera con ontologías, este lo representa de otra manera, el otro estudiante lo hace de otra manera, y habrá tantas representaciones como estudiantes tengamos. Eso se hace en el primer sábado, lo hacíamos en el primer sábado. En el segundo sábado íbamos a discutir mediante la argumentación, utilizando los elementos de Toulmin, y llegar a tener un poco lo que Petersen llama una visión compartida, ¿sí? Es decir, cómo 3 personas llegan a un acuerdo acerca de cómo queda mejor representado este fenómeno. Entonces, aquí hay trabajo individual, aquí habría trabajo colaborativo, más que cooperativo, colaborativo, ¿verdad? Estamos colaborando en la construcción de esa representación. En ese tercer sábado, los estudiantes debían construir, fíjense que otra vez seguimos lidiando con elementos. Debían construir el mapa
el modelo que representa esta ontología que está en los cerebros, en las mentes de ellos, y bueno, que está en un papel, porque la han representado, digamos, utilizando el software. Han discutido utilizando, Claro. han discutido creando la ontología usando un software, pero la pueden, digamos, construir utilizando el software anterior, es decir, el software C++. Con esa representación que ellos hacen mental, construyen mediante otro software el modelo utilizando básicamente tres nociones. Entonces está la noción de acumulación. Fíjense que esto se acumula, aquí lo representamos con un cuadrito. El estanque con válvula se acumula, aquí representamos el estanque con válvula. Esta, que es una llave que permite la salida del agua, lo representamos con una variación o una razón de cambio, ¿verdad? Esta llave que está acá la representamos con esta razón de cambio. La caída del agua lluvia la representamos con esta llave. Las nubecitas, casualmente, en esta forma de modelamiento, implican fuentes o sumideros, es decir, fuentes que no nos interesa de dónde viene lo que está llegando acá, que es el agua, y los sumidores, pues que no nos interesa si el agua la están usando para bañarse, para preparar la comida, para regar las plantas, ¿sí? O sea, el interés está acá. Y aquí vemos una cosa muy interesante que todavía no se discute en las representaciones ontológicas, y son los ciclos de realimentación, que son sumamente importantes porque son los que determinan los comportamientos de los sistemas complejos. ¿Dónde está el ciclo de realimentación? Aquí está. Si ustedes observan, si sale agua por acá, el nivel baja, y al bajar el nivel cae la perita esta. Cuando la pera cae, sale el agua. Cuando el agua sube hasta un determinado nivel, la perita cierra la llave y hay un sistema simple de control. Es lo que llaman los ingenieros servomecanismos, ¿verdad? Digamos, eso también es base de otra ciencia que seguramente ustedes conocen muy bien, que es la cibernética, porque un mexicano fue coautor de la cibernética, cosa que no se conoce mucho, ¿no? En el cuarto sábado, los estudiantes simulaban el comportamiento de este modelo que habían construido. Es decir, al simular el comportamiento, lo que permite es ver a través del tiempo qué va pasando. ¿Me explico? Si en este tanque tenemos, en el tiempo cero, tenemos 2 litros, y a razón de 1 minuto entra 1 litro por minuto, pues en el minuto 1 habrá 3 litros, en el minuto 2 habrá 4 litros, en el minuto 3 habrá 5 litros, pero si alguien abre la llave, la cosa se complejiza, ¿no? Y no sabemos cuándo la abren. Entonces, esa dinámica que se genera en este pequeño modelo, luego se va a ver reflejado en el comportamiento, que era lo que veíamos en la gráfica anterior, ¿sí? Dependiendo de lo que hayamos definido en cada una de estos elementos que están acá, pues va a haber un comportamiento. Ese comportamiento se espera que sea coherente con el comportamiento que presenta, por ejemplo, la cantidad de agua en el estanque, si lo que estamos viendo aquí es la cantidad de agua en el estanque de reserva o el estanque con válvula, ¿sí? O cómo ha sido el gasto, si simulamos o vemos el comportamiento de esta llave o de esta que está acá o de esta que está acá para mirar cómo ha sido el régimen de lluvia. Entonces, todo ese proceso que es cíclico puede volver a empezar, porque no necesariamente quiere decir que las primeras aproximaciones que hayamos hecho del ejercicio son las mejores. Y además, nunca podríamos afirmar que existe un modelo correcto. Simplemente son representaciones que nos permiten lidiar con la complejidad. Básicamente, y así grandes rasgos, yo sé que esto puede parecer denso, seguramente habría que dedicar una jornada para hablar de qué son las ontologías, cómo es que se utilizan, cuáles son los fundamentos teóricos, al igual con la discusión argumentada, lo mismo que el modelamiento con dinámica de sistemas. Asimismo, retomar la idea de George Polya y el asunto de las representaciones, y eso en conjunto y estructurado de la manera como se presentó al final, pues es lo que correspondería básicamente a la noción o al diseño de club que nosotros hemos presentado, y que pues nos place que haya sido de interés de ustedes, y que si se llega a dar la posibilidad de implementarlo allí, pues nosotros en el grupo GUANE, que es el nombre del grupo de investigación en el que nosotros trabajamos, pues estaríamos muy interesados en apoyarles
en el diseño, de pronto en diseñar secuencias didácticas que son las que en últimas garantizan que todo este ejercicio se pueda llevar a cabo. Claro, Y los instrumentos también para poder medir qué tanto el estudiante ha desarrollado, y esta es una cosa que dejé con intención, ha desarrollado sus competencias argumentativas, sus competencias propositivas y sus competencias, en este momento se me olvida, ¿verdad? Las que le permitan representar, ¿no? claro. En el modelo. Propositivas son las otras que habíamos comentado, Sí. ¿no? Exactamente. Sí, pues definitivamente te agradezco mucho. Esta última parte completó o explicó bastante bien las preguntas que teníamos pendientes sobre modelación también y sobre la forma en la que se apropian del lenguaje. Toda esta representación que tú nos comentas de símbolos, que es un pasito para pasar al álgebra, ¿no? Pero sí les ayuda a ir desarrollando estas competencias, estas habilidades de representación. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a las preguntas del público, de nuestros participantes. Eh, Guille, toma otra palabra, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que sí vamos a tomar, le vamos a tomar la palabra sobre cómo diseñar un club, porque sí estamos interesados en implementarlo. Y bueno, ya pasando a esta sección de preguntas, Liliana Suárez Telles del Instituto Politécnico Nacional en México nos hace la siguiente pregunta. Dice, en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB en México, un referente conceptual para las representaciones matemáticas ha sido Raymond Duval, quien explicaba de su importancia para acceder a los objetos matemáticos. De esta manera, se trabaja con representaciones numéricas, gráficas y algebraicas para acercarse al concepto de función. Sin embargo, me parece que el sentido de representación en tu investigación es más amplio, por ejemplo, para describir el movimiento de una persona, los estudiantes, además de las representaciones matemáticas, pueden hacer un diagrama de la trayectoria o, como lo muestras en tu investigación, un diagrama de su propio proceso de solución del problema. Y bueno, la pregunta viene un poquito más abajo, permítame, ahorita. Pero tal vez quieras comentarnos algo en este sentido de las Ajá. representaciones. Bien, sí, el asunto de la representación, como lo dije al comienzo, pues hay infinitas formas de representar, ¿verdad? De hecho, la matemática es una forma de representar la realidad y es si se quiere, un lenguaje con el cual operamos. Cuando, cuando ya todos tenemos claro qué es un número y decimos, por favor, me vendes dos empanadas o dos naranjas, pues te van a dar dos naranjas y no hay la discusión del asunto. Es decir, y esta situación de esa representación, a mí particularmente me parece, y con la experiencia que he tenido en mi proceso formativo, que eso se descuida en los profesores de matemática, porque no se nos enseña que el 2 representa algo, sino que la idea que uno tiene cuando estaba pequeño es que aparece otra cosa que es un número, ¿sí? Pero se nos dificulta lidiar con esas cosas, con esos números, porque no entendemos que esas son representaciones de otras cosas, ¿verdad? Y el clásico ejemplo, tres manzanas más dos manzanas, ¿cuántas manzanas son? Y le pregunta luego con peras y el niño dice, pero bueno, es que me preguntó antes por manzanas, entonces no sé qué es el asunto, ¿verdad? Eh, con el referente teórico que plantea la persona en la pregunta, tengo que reconocer que no lo conozco, ¿verdad? Pero evidentemente, eh, siempre estamos lidiando con representaciones, sean las que sean. Y si no, y la única forma de entendernos es que tengamos un dominio similar, los dos, o las dos personas, o las tres personas, o los que estén hablando, de esas representaciones. ¿M? Por ejemplo, es posible que mucho de lo que haya dicho hoy, referido a dinámica de sistemas, haya sido un poco nebuloso porque hay cosas de dinámica de sistemas que seguramente yo las tengo interiorizadas
y hablo de ellas como si los demás las tuvieran interiorizadas, y eso hace que los demás no logren comprender el asunto. ¿Sí? Por eso digo que esta es una presentación a muy grandes rasgos, y que igual nosotros como grupo pues estamos interesados en que si alguien desea implementar el club siguiendo estas lógicas de las representaciones múltiples, nosotros estaríamos dispuestos a colaborar, por ejemplo, en cuál es la aproximación que entendemos nosotros de las ontologías como forma de representación, cuál es la aproximación que entendemos nosotros de los argumentos, que no es otra cosa que una representación de una estructura gramatical, en últimas, y la representación que se hace de los fenómenos dinámicos mediante las ideas de acumulación y razones de cambio, que no es otra cosa que ecuaciones diferenciales, ¿sí? Quienes han estudiado ecuaciones diferenciales saben que para qué fue que las inventaron en su momento. Entonces, el asunto de la representación es clave. Y fíjense ustedes que la historia de la humanidad siempre se ha dado en torno a las representaciones. Siempre hemos tenido elementos para representar. Las pinturas rupestres, por ejemplo, es una clara instancia de esto que estamos hablando aquí de la representación. Definitivamente esto que mencionas de tu formación como ingeniero en sistemas, creo que es parte de lo que enriquece el diálogo, ¿no? Por lo que hemos insistido tanto en seguir con este seminario, nos parece importante, porque es justo el diálogo entre investigadores, profesores, tú como ingeniero, matemática, Guille como física, va dando distintos puntos de vista y creo yo enriqueciendo la información. Igual nuestros participantes, cada uno de ellos tendrá una formación diferente, intereses particulares y todo se va enriqueciendo en nuestros foros, bueno, en las distintas oportunidades que hay de dialogar, ¿no? En particular, esta sesión, seguimos esperando, estamos abiertos, pues, y aprovecho esta pausa para invitarte a que posteriormente nos ayudes a comentar, seguir comentando con nuestros participantes en el foro, en la liga, en la página del seminario que ya compartimos. En particular, Ingrid Muñoz de Lesiquie, aquí en el Politécnico, en la Ciudad de México, nos dice, menciona que el objetivo del proyecto fue diseñar e implementar un club de matemáticas apoyado en las TI, las tecnologías informáticas. En esa línea de investigación, ¿cuáles son las habilidades matemáticas que los estudiantes podrían desarrollar a través de la inteligencia artificial en un club? ¿Y cómo puede la inteligencia artificial ayudarles a resolver problemas de manera más eficiente? Que además esa es una de las preguntas que se nos había Sí. quedado en el tintero, ¿no? De tu opinión sobre la inteligencia artificial. Definitivamente no somos las únicas interesadas en esto. Vale, bueno, el asunto del club en realidad no es tanto para que los niños resuelvan problemas de matemáticas, dirán, pero no es un club de matemáticas. Sí, es un club de matemáticas, pero detrás de eso hay una intencionalidad aún mayor, y es tratar de recuperar de los estudiantes una o dos cosas que por alguna razón pierden los niños a través del sistema educativo. En algún momento yo revisaba una investigación que fue financiada por la NASA, de una investigación que duró 30 años y tuvo como sujetos de prueba alrededor de 1.500 personas. Y lo que hicieron en esta investigación fue mirar y medir el nivel de creatividad de los niños durante todo su proceso a través de la educación. Y lo que mostró la investigación de estas personas es que a la edad de los 5 años los niños tenían el nivel de genios en cuanto a creatividad, cuando les aplicaban el instrumento. Y esa vaina cae drásticamente a la edad de los 12 años o 10 años, cuando salen de la primaria, a un 30%, cae al 12% cuando llegan al bachillerato, y cuando las personas salen de la universidad, quienes lograban ese nivel de genios en creatividad era del 2% apenas. Es decir, uno podría aventurarse a decir, el sistema educativo está diseñado para maltratar y esconder la creatividad de las personas.
Porque si cuando están niños y entran al sistema educativo vienen 98% genios en creatividad y cuando salen de ahí solo el 2% conservan eso, esa es una cosa que nos tendría que hacer pensar. Entonces, la idea del club, claro, además de que aprendan a afrontar y a resolver problemas de manera sistemática, ordenada si se quiere, que aprendan a hacer representaciones, que aprendan a hacer modelamiento, es básicamente lograr recuperar su capacidad de pensamiento, si se quiere pensamiento crítico, pero mucho más una cosa que nosotros hablamos del pensamiento sistémico. Es decir, la capacidad que tiene el sujeto de ver el mundo como si el mundo fuera un sistema, como si fuera un entramado de cosas que están relacionadas unas con otras. Entonces, claro, el objetivo de la investigación era diseñar un club, utilizar ciertas tecnologías educativas. A mí no me gusta hablar de TI porque es habitual escuchar a las personas el uso de las TI en la educación, como si todas las TI fueran útiles, ¿verdad? Es decir, las TI educativas lo son. En cuanto a la inteligencia artificial, yo particularmente, siendo ingeniero de sistemas, teniendo formación de base en esto, conociendo de base cómo es que funciona la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo particularmente soy de la opinión que la inteligencia artificial puede hacer más daño que beneficios a la educación. Y, y la explicación del asunto es la siguiente. Pongamos el caso de ChatGPT por decir algo. Si estamos hablando de formación en investigación, el ChatGPT destruye la posibilidad de que una persona construya un marco conceptual o un marco teórico. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona lee 50 artículos y elabora una revisión bibliográfica y a partir de ella construye su marco teórico? Lo que sucede con esa persona es que ha leído tanto que logra apropiar la teoría que explica el problema que intenta resolver. Ahora me pregunto, ¿qué pasa cuando un estudiante le pone la pregunta al ChatGPT y este le bota toda la información y el estudiante la copia, seguramente le hace 2 o 3 arreglos y se la entrega al profesor como el resultado supuesto de haber hecho una revisión bibliográfica? Yo creo que queda nada. Pongámoslo, pongámoslo en términos más simples. Le decimos al niño, sume 2 más 3. El niño toma la calculadora, suma el 2 y suma el 3 y le da la respuesta a usted 5. La pregunta que queda en el ambiente es, ¿el niño sabe realmente sumar? Ahora, no digo yo que la inteligencia artificial no se use. Por ejemplo, si un doctor que tiene experiencia de muchos años ya investigando y tiene un marco teórico definido, pues para él puede resultar una herramienta que le ahorra tiempo, ¿verdad? Porque no tiene que ponerse a buscar, digamos, las últimas publicaciones, a ver qué ha habido, sino que a partir de lo que el ChatGPT puede hacer, le entrega a esta persona un material que lo revisa, lo reacomoda, lo contrasta contra su conocimiento previo y eso puede ser útil ahí en ese caso. Pero para un investigador neófito o para alguien que está aprendiendo, me parece que las herramientas de inteligencia artificial no ayudan demasiado. Yo diría que desayudan. Y puede ser que si la inteligencia artificial se toma a las instituciones, como parece ser que en algunas partes están pensando que cierta inteligencia artificial puede reemplazar a los profesores, parece que hacia el futuro vamos a tener grandes masas de analfabetos, con títulos, obviamente, pero incapaces de aproximarse a la realidad, hacer representaciones de la misma, tener capacidad de pensamiento y dar cuenta de los problemas que, por ejemplo, enfrenta la humanidad. Pero como les digo, es mi opinión particular del asunto, desde el conocimiento interno de lo que es la inteligencia artificial, desde saber qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial, incluso desde la pregunta primigenia que se hicieran acerca de si las máquinas piensan, el texto clásico de Alan Turing por allá en los años 50. ¿Sí? Pero reitero, es simplemente mi opinión. Seguramente habrá opiniones en contrario que piensan que seguramente inteligencia artificial puede ser demasiado útil, pero
En lo que a mí respecta, yo no le veo mucha utilidad por lo que acabo de presentar, ¿no? Digo, para personas que ya son experimentados en alguna tarea, esa herramienta puede ser útil porque saben qué están haciendo. Pero cuando no se sabe qué es lo que se está haciendo, me parece a mí que se causa más daño que beneficio. Eh, Gracias Creo por su que respuesta. Sí, muchas gracias por su respuesta. Mm, Yo creo que, bueno, estábamos en una conferencia también de inteligencia artificial y también nos decían que sí puede ser de mucho beneficio, pero cuando la persona ya ha hecho un poco de investigación o ya tiene conocimiento y coincide ahorita con el comentario que nos está haciendo y que es muy, yo creo que es muy enriquecedor, sobre todo si nos están escuchando alumnos que ahorita ya todo quieren resolver con inteligencia artificial. Les dejas un ejercicio, inteligencia artificial, pero no hay un proceso mental que estén realizando para que ellos realmente estén aprendiendo. Yo creo que eh, sí hay mucho que estudiar en eso, en ese tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos varias, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo para todas. También de Liliana Suárez Telles, nos dice, nos habla de las actividades extracurriculares. La idea de un club de matemáticas es fascinante. Y bueno, ella ya ha llevado a cabo algo acerca del club. También Adriana, también aquí han llevado a cabo un club. Bueno, y como lo comentan las dialogantes en la invitación a la sesión, contar con un grupo de estudiantes y profesores que de manera voluntaria dediquen tiempo extra es más interesante porque intervienen actitudes y voluntades de los interesados ya mencionados, pero también de las autoridades educativas, de los padres de familia y tal vez de quienes prestan los espacios o los recursos que provocan que el hecho de aprender matemáticas trascienda el salón de clases y la escuela. Las preguntas que están realizando es, ¿qué otras actividades se pueden fomentar en estos espacios con estudiantes tan motivados? ¿Se cuenta con una biblioteca? ¿Se escucha música? ¿Los estudiantes organizan actividades para estudiantes de grados anteriores? ¿Participan en concursos o actividades con otras escuelas? ¿Han dado seguimiento a su desempeño en cursos posteriores? Bueno, son varias preguntas. bueno, sí, son un montón de preguntas. Intentaré responder desde la experiencia nuestra, ¿verdad? Bueno, primero que todo, es que es clave. Es decir, yo siempre he sostenido que los profesores no enseñamos, los estudiantes aprenden y aprenden cuando quieren. Es decir, usted nunca ha visto que un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, el papá se siente en el sofá y le diga, hijo, para montar en bicicleta es fácil, usted se sube, mantiene el equilibrio y ya, y vaya a la calle a ver qué pasa. Pero si el niño está con el interés por aprender a montar en bicicleta, no importa las veces que se caiga, se levanta y se monta en su bicicleta hasta que finalmente termina aprendiendo a montar en bicicleta. Los niños que asisten a un club de matemáticas lo hacen porque quieren. Entonces aquí no hay que estar hablando del asunto de la motivación, ¿verdad? Sí, cuando haces una convocatoria y van los niños que quieren, es porque quieren ir, porque están interesados en aprender. ¿Qué otras cosas hacíamos nosotros? Bueno, tengo que confesarlo. Nosotros trabajamos en un barrio, en un vecindario que era, aquí en Colombia estratifican las ciudades en seis estratos. El estrato 1 es el estrato más humilde, el estrato 6 es el estrato que tiene más posibilidades económicas. Estos niños pertenecían en su gran mayoría a estrato 2, lo cual quiere decir que probablemente no tuvieran en su casa acceso ni a computador y pues mucho menos a la internet, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos de un poco para, si se quiere, en términos lúdicos con los niños, era que trabajábamos desde el comienzo, trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11, era el tiempo del club, y de 8 más o menos hasta 9:30, 10, los niños trabajaban en lo que tenían que hacer según la secuencia didáctica que estaba establecida para cada caso. Y luego de las 10 hacia las 10:30 u 11, si era el caso, tenían tiempo libre para, digamos, hacer su navegación por internet y las cosas que les podrían interesar.
Obviamente la mayoría trabajaba o buscaba cosas en Internet que era de su interés, pero había estudiantes que querían seguir con el trabajo. Es decir, seguían interesados en el asunto y supimos después que la profesora nos comentó que estos niños en el examen de estado habían logrado un desempeño, pues no, vamos a decir que infinitamente superior a los demás, pero que ellos particularmente, los que participaron en el club, tuvieron un desempeño mejor en las pruebas del estado. Que las podamos atribuir al hecho del club o no, pues hombre, eso sí no es posible porque no hay forma de hacerlo. Pero digamos que la profesora nos hubiera comentado eso 2 años después, que eran niños de, 2, 3 años después, eran niños de tercero bachillerato, y en sexto bachillerato les hacían el examen y la profesora nos comentó esa situación. Eso en cuanto a otras actividades. Ya las otras preguntas se me han olvidado, pero digamos que en términos generales esa era como la dinámica que nosotros teníamos con ellos. Y de nuevo insistir en que esto de los clubes funciona cuando los niños quieren asistir al club. ¿Sí? El, el que se les aproxime al club de manera diferente a lo que se hace en el salón de matemáticas, eso les resulta atractivo a ellos. ¿Sí? Y en este caso, como les digo, no, claro, una de las tareas era que aprendieran a resolver problemas, pero a la larga, el efecto que parece duradero es el cambio de forma de pensar. Es decir, que sean capaces o que se percaten que la realidad no es una cuestión secuencial, ¿sí? Como el método científico nos lo ha hecho ver a través de la historia, variable dependiente e independiente, sino que la realidad es una red de interconexiones que unas afectan a otras y no se presupone una direccionalidad como variable dependiente e independiente, sino que no existen esas direccionalidades, sino influencias de variables unas con otras. Eso, ese solo hecho, hace que las personas hacia el futuro tengan capacidades distintas de ver el mundo a como lo ven los demás. Eh, hace tal vez unos 2 años hicimos una ponencia en un evento de dinámica de sistemas sobre las consecuencias imprevistas. Las consecuencias imprevistas es una cosa que trabajan los sociólogos. Y una consecuencia imprevista ocurre cuando tomamos una decisión esperando un resultado, pero lo que ocurre es una cosa completamente contraria. Eh, y en esa ponencia yo les contaba el caso de lo que ocurrió con las ratas, la infestación de ratas en Hanoi. Hanoi era una ciudad, creo que es de la parte oriental, por allá, los países asiáticos, puede que me esté equivocando en este momento. Pero el asunto es que esa ciudad fue, digamos, conquistada por los franceses. Y ustedes saben que los franceses se han caracterizado siempre por oler bien, ¿no? Bueno, por usar perfumes, eso es diferente. Pero cuando llegaron a la ciudad de Hanoi tenía una infestación de ratas. Y esa infestación de ratas, no, miento. Lo que ocurrió era que la ciudad no tenía sistema de alcantarillado y lo que había era una infestación de malos olores. Ustedes podrán darse cuenta, la gente botando las cosas, los desechos a las calles, pues eso era imposible para los franceses. Así que se les ocurrió la brillante idea de construir un acueducto, un alcantarillado, ¿verdad? Para que todos los desechos fueran alcantarillados. Con lo que no contaban era que donde hay alcantarillas hay ratas, y donde hay ratas hay el Yersinia pestis, y donde hay el Yersinia pestis hay la peste negra, la peste bubónica. Así que la solución a los malos olores que resolvieron en Hanoi trajo una consecuencia imprevista que fue el incremento de las ratas. Y el incremento de las ratas es el incremento de la peste. Así que el alcalde dice, vamos a resolver el problema de las ratas porque matando las ratas matamos los contagios o acabamos con los contagios de la peste. Entonces, ¿cómo decidieron hacer eso? Dijeron, pues bueno, vamos a decirle a la gente que mate las ratas y no las traigan y nosotros se las pagamos. Claro, donde hay dinero eso motiva a la gente. Entonces, la gente comenzó a matar las ratas y llevarlas al ayuntamiento, pero les vino otra consecuencia imprevista. Se les amontonó la cantidad de ratas allá en la alcaldía
y la peste, el olor a feo, otra vez volvió. Así que se les ocurrió otra idea para resolver ese problema. Era que no trajeran las ratas muertas, sino que trajeran solo el rabito. O sea, mate la rata, nos traen el rabito y nosotros le pagamos la rata que mató. Pues, como en todas partes no faltan los emprendedores, se dieron cuenta que no era negocio matar las ratas, sino que únicamente las criaban y les cortaban el rabo y las dejaban para que siguieran criando y llevaban el rabito, cobraban, pero la cantidad de ratas seguía, la cantidad de enfermos continuaba. Esas son las consecuencias imprevistas. Entonces, el pensamiento crítico, si se quiere, el pensamiento sistémico, pensamiento complejo, lo que habilita a las personas es para tratar de darse cuenta de cuáles pueden ser las consecuencias imprevistas y tratar de evitarlas hacia el futuro. Digamos que ese, en últimas, era el gran propósito que teníamos nosotros con el club. Claro, quedó allí con estos 12 niños, 11 niños que estuvieron en el club, pero pues por razones siempre nos ocurren a los investigadores, se acaban los recursos, se acaba la posibilidad de seguir en el ejercicio y por eso lo que les comento que estoy muy interesado en que si alguien quiere montar el club, nosotros podemos dar la asesoría sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Definitivamente estoy segura que entre nuestros participantes habrá quien esté interesado y que se ponga en contacto con ustedes. Bueno, dado el tiempo se nos acaba, solo me resta agradecerte, bueno, particularmente a ti, Eliezer, por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí participando y porque nos hagas favor de participar en el foro también, de intercambiar con nuestros participantes allí. Y también quiero agradecer a la maestra Guille, que fue quien se llevó la mayor parte de la organización de esta sesión y estar peleándose con el internet y todo para estar aquí. Y quiero hacer un agradecimiento especial. Y como siempre, a los ingenieros que nos apoyan con las cuestiones técnicas, también quiero agradecerles. A todos nuestros participantes los invitamos a la siguiente sesión del Seminario de Repensar las Matemáticas, que será el 23 de agosto, y que platicaremos un poco sobre lo que es la retroalimentación formativa. No sé, Guille, Eliezer, ¿quieren tomar la palabra? Vale, pues no, yo simplemente agradecerles a ustedes que se hayan interesado por nuestro trabajo. Eso es muy importante, la visibilidad del trabajo. Dicen que trabajo que no se publica no existe, pero además de que se publique tiene que ser además compartido. Por eso les reitero que estamos pues muy interesados en que si se quieren aventurar en llevar un club con estos elementos, nosotros podemos estar allí. También agradecer a la profesora Guillermina, pues que ella estuvo desde el comienzo haciendo los contactos y bueno, pues aquí a la orden para lo que desde acá podamos hacer, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto entonces. Hasta luego, que estén todos muy bien. Ok, hasta luego, que estén todos muy bien.